África es un vasto continente, una tierra de contrastes y maravillas naturales, desiertos, sabanas, pantanos, altas cordilleras, densos bosques, monumentales ríos y majestuosas cataratas que dan cobijo a una gran variedad de paisajes. Tierra de grandes culturas y tradiciones, espectaculares ciudades que contrastan con sus sabanas que albergan muchas de las especies animales más espectaculares del mundo. Una tierra salpicada de todos los colores, grandes reservas naturales, villas tradicionales, donde la riqueza de su gente y cultura hacen que África Meridional sea una tierra de deslumbrante belleza. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de la África Austral. Número 1. África Austral. Datos geográficos. La región de África Austral se encuentra en el extremo sur del continente africano. Limita con el Océano Atlántico al oeste, el Océano Índico al este e incluye los siguientes países: Sudáfrica, Namibia, Botswana, Lesoto, Suazilandia y Zimbabue. África Austral posee una superficie de aproximadamente 3.3 millones de kilómetros cuadrados, siendo Sudáfrica el país más grande de la región y Suazilandia o Eswatini el más pequeño. Asimismo, África Austral posee una población de aproximadamente 67 millones de personas, la mayoría de las cuales están concentradas en Sudáfrica, cuya población representa el 90% de la población total de la región. El río Orange, que marca la frontera entre Sudáfrica y Namibia, es el río más largo de África Austral. Destacan en la región ciudades como Johannesburgo, en Sudáfrica, la ciudad más grande y centro financiero de la misma. Ciudad del Cabo, una hermosa ciudad costera y capital legislativa de Sudáfrica. Y finalmente, Harare, la capital y ciudad más grande de Zimbabue. Número 2. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Una de las ciudades más hermosas e importantes de la región es la Ciudad del Cabo, situado en una ubicación privilegiada en el extremo suroeste del continente africano. Su ubicación estratégica en la punta de la península del Cabo, entre la Bahía de la Mesa y el Océano Atlántico en el oeste y el Océano Índico en el este, hizo de esta ciudad una ciudad madre en la historia de Sudáfrica. En 1652, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales estableció aquí un punto de reabastecimiento en sus rutas comerciales entre Europa y el Oriente. Los neerlandeses la llamaron Kaapstad y tras la falta de mano de obra y mujeres, la poblaron con esclavos traídos desde Madagascar, India, Ceilán o de lugares tan remotos como Indonesia, elementos que dieron lugar a la rica mezcla multicultural actual en la urbe. Una mezcla que se refleja en su arte, música, gastronomía y festivales. Tras la derrota de los neerlandeses en Blauwierstrand en 1806, la colonia fue cedida a los británicos oficialmente en 1814 y en 1870, tras el descubrimiento de grandes minas de diamantes y oro en la región, Ciudad del Cabo se convirtió en el puerto industrial más importante del país hasta la mitad del siglo XX. Hoy el histórico puerto de Victoria y Alfred Waterfront ha sido reconvertido en un vibrante centro comercial y turístico lleno de tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento. Ciudad del Cabo está construida en las laderas de la famosa Montaña de la Mesa, una formación rocosa plana ubicada junto al puerto, desde donde se logran las mejores vistas de la bahía, así como de picos impresionantes, como el Pico de Cabeza de León. También, al pie de la famosa Montaña de la Mesa, hermosos viñedos embellecen el paisaje. La playa Boulders es conocida por su colonia de pingüinos africanos y es un atractivo turístico importante en la ciudad, así como Robben Island,
ubicada frente a la costa de Ciudad del Cabo y que fue utilizada como prisión política durante el apartheid, donde Nelson Mandela estuvo encarcelado. Hoy en día, un sitio patrimonio mundial y un símbolo de la lucha por la libertad. Cercano a la Ciudad del Cabo se encuentra el Cabo de Buena Esperanza, el punto más austral del continente africano. Número 3. África Austral. Datos históricos. La región de África Austral ha sido habitada por seres humanos desde hace miles de años. Los pueblos indígenas que han habitado esta área incluyen a los San, los Khoikhoi y los Bantúes, entre otros. Desde tiempos antiguos existieron grandes reinos que dominaron extensos territorios en la región, tal como el reino de Mapungubwe, que existió en lo que hoy es el norte de Sudáfrica, cerca de la frontera con Zimbabue y Botswana, entre los siglos 9 y 13 después de Cristo, y que fue reconocido por su sofisticada artesanía en oro y cerámica. El Gran Imperio de Zimbabue, una potencia económica y política que controlaba una vasta red de comercio en el sur de África entre los siglos 11 y 15. El siglo XV vio la llegada de los portugueses, los primeros europeos en llegar a la región, quienes establecieron pequeños enclaves comerciales en la costa de Mozambique para el comercio de esclavos, oro, marfil y especias con África Oriental. A principios del siglo XVII, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales estableció un puesto de abastecimiento en la Ciudad del Cabo, en la actual Sudáfrica. Esto marcó el inicio de la colonización holandesa en la región. Los colonos holandeses, conocidos como Boers, se asentaron en el interior y entraron en conflicto con los pueblos nativos Khoikhoi. A principios del siglo XIX, África Austral vio grandes olas de migración, forzada por la expansión del Imperio Zulu, bajo el liderazgo militar de Shaka Zulu. Este período es conocido como la Difakane y marcó una transformación del mapa de la población de África Austral. Por ejemplo, con la migración de los Matabele hacia Zimbabue, o de la supervivencia o fortalecimiento de reinos independientes como el de los Swazi y el de los Basotho, quienes llegaron a ser las actuales repúblicas de Suazilandia y Lesoto. Durante el siglo XIX, se intensificó la llegada de los británicos a la región, quienes establecieron colonias en la Ciudad del Cabo en 1806 y en Natal en 1843. Los británicos buscaban ampliar sus intereses comerciales, especialmente luego del descubrimiento de diamantes y oro en 1866 en la región del Rand, en Transvaal. A finales del siglo XIX, los alemanes llegaron a Namibia y establecieron el Protectorado de África del Sudoeste Alemana en 1884. Número 4. Zimbabue. Zimbabue, un país sin litoral y ubicado en la parte septentrional de la África Austral, fue el lugar de uno de los reinos más poderosos en la historia de África Meridional, el Reino de Gran Zimbabue, una poderosa civilización que construyó ciudades de piedra y desarrolló un comercio próspero con otras regiones de África. En 1888, Cecil Rhodes y la Compañía Británica de Sudáfrica colonizaron el territorio, que se convirtió en la colonia de Rodesia del Sur. Tras décadas de discriminación racial y lucha por la independencia, Zimbabue finalmente logró su independencia en 1980. Harare es la capital y ciudad más grande del país y se encuentra ubicada en el noreste del mismo. Harare significa el que no duerme en el idioma Shona, uno de los 16 idiomas oficiales que se hablan en el país, los cuales incluyen el inglés, el idioma de facto utilizado en el gobierno y la educación. Zimbabue alberga varios parques nacionales y reservas de vida silvestre de renombre, como el Parque Nacional Hwange, el parque nacional más grande del país, con una extensión de 14.650 kilómetros cuadrados,
y hogar de una de las manadas más grandes de elefantes en todo África. El Parque Nacional Mana Pools es uno de los destinos de safari más destacados en Zimbabue y un patrimonio de la humanidad debido a su belleza y valor ecológico. Mana significa viento en la lengua Shona y hace referencia a los vientos cálidos que soplan a través de la región durante la temporada seca. Mana Pools es especialmente conocido por la posibilidad de avistar animales desde cerca y a pie bajo la dirección de rangers expertos, lo que proporciona una experiencia de safari única. Pero sin lugar a dudas, la atracción más famosa de Zimbabue son las Cataratas Victoria, una de las 7 maravillas naturales del mundo y un patrimonio de la humanidad. Ubicadas en la frontera de Zimbabue y Zambia, son conocidas como Mosi o Atunya, que se traduce como el humo que truena, lo que hace referencia al impresionante ruido y a la neblina que se eleva desde las cataratas cuando el agua cae. Fue el explorador y misionero escocés David Livingstone el primer europeo en ver las cataratas en 1885 y quien les llamó las Cataratas Victoria en honor a la reina Victoria del Reino Unido. Número 5. Gauteng, Johannesburgo y sus alrededores. La región de Gauteng es la más pequeña de Sudáfrica. Es un microcosmos vibrante que condensa la esencia del país, desde ciudades cosmopolitas hasta la histórica Pretoria, pasando por paisajes naturales, reservas de fauna salvaje, museos y patrimonios, como el Centro de Visitantes de Maropeng, que alberga una serie de exhibiciones sobre la historia y la prehistoria de la región. La región es conocida por ser el motor económico, centro comercial e industrial del país y la fuerza motriz de su reciente historia. A finales del siglo XIX, cuando se descubrió el oro, lo que hoy es Johannesburgo era una extensión de pradera adormecida y desarbolada. En la actualidad, es el motor económico de África Austral, hogar de más de 6 millones de personas, llena de contrastes extremos de riqueza y pobreza. La ciudad de Johannesburgo, epicentro de la región, es conocida como la ciudad del oro, llamada como Joburg por los locales. Es la ciudad más grande del país. Una ciudad cosmopolita que ha experimentado un sorprendente renacimiento. Antaño considerada un lugar a evitar, Joburg es ahora una de las metrópolis más inspiradoras y animadas del mundo, un enorme hervidero de energía y culturas, donde los rascacielos, autopistas, relucientes centros comerciales contrastan con las numerosas atracciones históricas y culturales, como el Museo del Oro, el Museo Nelson Mandela, el Museo del Apartheid, que nos recuerda este triste episodio en la historia de la ciudad. A tan solo 50 kilómetros al norte de Johannesburgo se encuentra la hermosa ciudad de Pretoria, capital administrativa o política del país, históricamente un bastión afrikáner. En la actualidad es una mezcla cosmopolita de funcionarios, diplomáticos y estudiantes sudafricanos y de todo el mundo. La ciudad es conocida como la Ciudad Púrpura por la belleza de sus calles bordeadas de jacarandas que resaltan entre sus edificios. Entre sus interesantes museos y edificios históricos destacan el famoso Voortrekker Monument y el notable monumento a Mandela, una estatua de bronce de 9 metros de altura del expresidente y líder de la lucha contra el apartheid. La estatua se encuentra en los terrenos de los Union Buildings, la sede del gobierno sudafricano. Número 6. La vida rural en África Austral. África Austral abarca una enorme área geográfica con una población increíblemente diversa, existiendo más de 250 pueblos y 200 lenguas habladas en la región. La región presenta marcadas diferencias culturales, haciendo de la vida rural en África Austral diversa y compleja, dependiendo de una serie de factores, como el clima, la geografía, la historia y la cultura. Sin embargo, existen factores comunes.
La vida rural en la región está estrechamente vinculada con la naturaleza. Muchos pueblos dependen de la agricultura de subsistencia para vivir y de la cría de ganado. Además, muchas comunidades dependen de los recursos naturales para su conservación, obteniendo alimentos, medicinas y materiales de construcción de los bosques, ríos y tierras circundantes. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población rural en la región siguen viviendo en condiciones de gran pobreza debido a las prolongadas sequías, obligando a muchas comunidades a ser nómadas, moviendo sus rebaños de ganado de un lugar a otro en busca de pastos y agua, provocando el principal problema de la región. Muchas personas tienen dificultades para acceder a necesidades básicas como alimentos, atención médica y agua. En cuanto a las viviendas en áreas rurales, varían según la ubicación y la cultura específica de cada comunidad. Algunas comunidades viven en chozas tradicionales hechas de materiales locales como barro, paja y madera, llamados rondavel, un nombre común utilizado en Sudáfrica, Botswana y Namibia, una palabra que proviene del afrikaans rond, redondo, y dawel, habitación. Mientras que otras viven en comunidades con casas de ladrillo más modernas. En cualquiera de los casos, en sus sencillas cabañas o recintos viven grandes familias y la obtención y preparación de alimentos es el centro de la vida cotidiana. Número 7. Namibia. Un destino cautivador en el suroeste de África, situada entre el Kalahari y el Atlántico Sur. Uno de los países más jóvenes del continente, que goza de un enorme potencial por descubrir, razón por la que Namibia ha sido llamada la joya oculta de África. Un país predominantemente árido, que puede dividirse en 4 regiones topográficas principales: el desierto del Namib y las llanuras costeras al oeste, la meseta central, el Kalahari a lo largo de las fronteras con Sudáfrica y Botswana, y los matorrales densamente arbolados de las regiones de Kavango y Caprivi, una estrecha franja de humedales exuberantes, bosques densos y ríos caudalosos de unos 450 kilómetros de largo y entre 30 y 65 kilómetros de ancho, que alberga una sorprendente diversidad de paisajes que crean un contraste con el árido paisaje de Namibia. Esta geografía propicia una de las mayores congregaciones de animales del planeta, junto a una de las menores densidades de población humana, una rara combinación que brinda oportunidades inigualables para la observación de la vida salvaje. Sin embargo, su lugar más famoso es su desierto, ubicado en la costa oeste del país y uno de los lugares más áridos del planeta. Se extiende a lo largo de 1.600 kilómetros y abarca una superficie de más de 80.000 kilómetros cuadrados. El desierto alberga una gran variedad de paisajes, desde las imponentes dunas de Sossusvlei, las más altas del mundo, que se elevan hasta 300 metros de altura, hasta las llanuras pedregosas y los cañones profundos de Sesriem, una maravilla natural que se extiende a lo largo de 1 kilómetro y alcanza una profundidad de hasta 30 metros, creando un paisaje impresionante y desafiante. Un paisaje surrealista en Namibia es Deadblay, que significa pantano muerto en afrikaans. Es un paisaje desértico de otro mundo, ubicado dentro del Parque Nacional Namib-Naukluft, el mayor parque del continente, un sartén de arcilla blanca rodeada por imponentes dunas de arena roja, salpicada de esqueletos de árboles negros carbonizados, creando un contraste visualmente impresionante y único. Entre sus otras atracciones, encontramos las misteriosas formaciones rocosas de Spitzkop, las montañas escarpadas de Brandberg y la Skeleton Coast, o la costa de los esqueletos, donde los restos de naufragios y dunas que se encuentran con el Atlántico crean un espectáculo único.
¿Y qué decir del cañón del Fish River, el segundo cañón más grande del mundo, que impresiona a sus visitantes con sus escarpadas paredes y serpenteante río? Número 8. Cabo Oriental, Eastern Cape. Situado entre las costas de la bahía de Moselle y la belleza natural de la provincia de KwaZulu-Natal, la provincia del Cabo Oriental ofrece un amplio abanico de topografía y experiencias. Comparado con el Cabo Occidental más desarrollado, el Cabo Oriental pudiera parecer un país diferente. Sin embargo, es un destino turístico de encanto, lleno de aldeas y ciudades tradicionales a lo largo de sus 1000 kilómetros de costa virgen, desde las playas turísticas de Plettenberg Bay, una ciudad costera llena de playas de arena y agua cristalinas, hasta el Parque Nacional de Elefantes de Ado, situado a 70 kilómetros al norte de Port Elizabeth, el tercer parque nacional más grande de Sudáfrica, que conserva las reservas de las enormes manadas de elefantes. Esta provincia poco frecuentada es una de las regiones más pintorescas de Sudáfrica, ofreciendo oportunidades para conocer la cultura Xhosa en Coffee Bay, una pequeña franja costera a lo largo de la costa salvaje de Sudáfrica, conocida por sus oscuros ríos de color café, profundos barrancos y densos bosques, así como por su zona marina protegida que cubre 80 kilómetros de costa. Además, la región ofrece algunas de las mejores rutas de senderismo de Sudáfrica, que serpentean a lo largo de la costa a través de sus paisajes montañosos, desde los exuberantes bosques tropicales de Tsitsikamma, donde puedes realizar senderismo, ciclismo de montaña o paseos en canoa, hasta las desérticas extensiones deshabitadas con sus icónicos paisajes del Valle de Desolación o las extraordinarias formaciones rocosas del Parque Nacional de Kandebú. Al noreste de la verde franja costera que conocemos como Ruta Jardín de Sudáfrica, sobre las boscosas laderas de las montañas Outeniqua, se encuentra el pequeño Karoo, una de las regiones más diversas de Cabo Oriental, y si proseguimos nuestro camino, llegamos a la ciudad histórica de Hequebera, antigua Port Elizabeth, llamada la Ciudad Amigable, que ofrece una mezcla perfecta de aventura e historia, donde podemos observar su puerto histórico, el Fuerte Frederick, y descubrir la cultura local en sus calles, pero su mayor atracción es su hermosa playa en Sardinia Bay, conocida por sus dunas de arena blanca que contrastan con las aguas cristalinas del océano, creando unos hermosos atardeceres. Número 9. La diversidad étnica y cultural. La región de África Austral alberga una diversidad cultural excepcional. Esta riqueza se manifiesta en una variedad de más de 200 lenguas, grupos étnicos con distintos orígenes e historias. Algunos de los grupos más prominentes incluyen los zulúes, los xhosas, los afrikaners, los tswana, los bantúes, los khoisan y los de ascendencia india. Además, existen tradiciones, expresiones artísticas y diferentes estilos de vida. Algo donde podemos ver los fuertes contrastes de la vida en África es en la religión, pues es diversa y abarca una amplia gama de creencias, prácticas y tradiciones. El cristianismo tiene una presencia significativa en la África Austral y es practicado por una gran parte de la población, pues se introdujo a través de la colonización y los esfuerzos misioneros. Pero también existen las creencias tradicionales de los pueblos. Estas religiones varían según los distintos grupos étnicos y regiones. Se caracterizan por la creencia en un ser supremo, la veneración de los antepasados, el animismo y la presencia de espíritus en la naturaleza. En cuanto al arte en la África Austral, la decoración y el color son ingredientes importantes de la vida cotidiana. Algunos objetos, como las vasijas, suelen estar cubiertos de formas geométricas. Otros, como los textiles, son confeccionados por especialistas.
Otra característica importante donde podemos ver el uso del color es en su ropa. A menudo, la gente lleva ropas diferentes o más vistosas para ceremonias o rituales importantes, así como las máscaras que se utilizan en numerosos actos sociales y rituales en muchas comunidades de África Meridional. El baile de máscaras o mascarada desempeña un papel importante en actos sociales y su función es educar o informar o aún dar autoridad. Además, la música está en todas partes. Los instrumentos musicales y las canciones son una parte básica del modo de vida africano, con festivales en las aldeas llenos de color y disfraces. La enorme variedad de instrumentos musicales abarca desde tambores ceremoniales elaboradamente tallados hasta las sonajas fabricadas solo con trozos de metal o pedazos de madera. Número 10. The Western Cape en Sudáfrica. Western Cape es una provincia en el extremo suroeste de Sudáfrica. La capital legislativa de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, se encuentra en esta provincia, uno de los destinos turísticos más famosos del país. Sin embargo, Western Cape ofrece aún mucho más que Ciudad del Cabo. Western Cape es famosa por sus rutas costeras escénicas, como Chapman's Peak Drive, una carretera escénica que conecta Ciudad del Cabo con la península de Hout Bay, siguiendo la costa del Océano Atlántico. Es conocida por sus 114 curvas y las impresionantes vistas panorámicas de los acantilados, la costa y el mar. La Ruta Jardín, considerada una joya ecológica y paisajística del país, se extiende aproximadamente entre las ciudades de Mossel Bay en el oeste y Storms River en el este. Discurre paralela al Océano Índico con playas espectaculares y bahías pintorescas, pasando por áreas como Cogle Bay, una zona protegida compuesta por playas vírgenes, lagunas costeras y bosques. En las mismas costas del Océano Índico encontramos Hermanus, un pintoresco pueblo famoso por ser uno de los mejores lugares del mundo para avistar ballenas, específicamente la ballena jorobada, de junio a noviembre de cada año. Pero si las playas de Western Cape son hermosas, sus viñedos son extremadamente famosos internacionalmente y muy reconocidos como una región vitinícola de clase mundial. Alberga mundialmente aclamadas rutas del vino en áreas como Stellenbosch, Franschhoek y Paarl, siendo un foco de enoturismo internacional, con miles de turistas visitando sus viñedos y bodegas cada año. Número 11. El norte de Botswana. El norte de Botswana ha sido bendecido con algunos de los parques y reservas naturales más espectaculares del continente africano. El río Okavango nace en las tierras altas de Angola y fluye hacia el sureste a través de Namibia antes de ingresar a Botswana, donde forma el famoso delta del Okavango. El Okavango no es un río cualquiera, su destino final no es el mar, sino el árido desierto de Kalahari en Botswana. Cada estación de lluvias, el río se transforma, desbordando sus cauces y creando un oasis único en el corazón del desierto, un delta interior de 15.000 kilómetros cuadrados. Este delta es un ecosistema vibrante, compuesto por una red de canales, lagunas y humedales que albergan una gran diversidad de flora y fauna. En la delta del Okavango no solo pueden verse los considerados 5 grandes de África, el león, el único león nadador en el continente, ya que se ven obligados a hacerlo para cazar a sus presas habituales, los antílopes e impalas, así también el leopardo, el elefante. Tan solo en el Chobe National Park, ubicado al norte del delta, se encuentra una comunidad de 120.000 elefantes, considerada la más grande del continente. En el delta también abundan el rinoceronte y el búfalo africano, a los que se unen el guepardo y el licaón o perro salvaje, para dar lugar a los 7 magníficos
que pueden ser vistos juntos en muy pocos lugares en el planeta. En el delta existen lugares excepcionales, tal como el ya mencionado Chobe National Park, donde lugares como Goja Hills permiten vistas impresionantes del delta y su vida salvaje, o como la reserva de Casa Moremi, fundada en 1963 por el jefe Moremi III de la tribu Batawana. La nombró así en honor a su esposa, la reina Moremi, quien era una firme defensora de la vida silvestre. Para finalizar este punto, llegamos a otra maravilla natural en Botswana, los Makgadikgadi Pangs, una vasta extensión de salinas ubicada en el centro norte de Botswana que cubren un área impresionante de más de 16,000 kilómetros cuadrados. Este antiguo lago seco forma el conjunto de salinas más grande del mundo, creando un paisaje surrealista y espectacular que cautiva a sus visitantes. Número 12. ¿Cómo se vive en África Austral? La vida en África Austral es diversa y compleja, con una variedad de culturas, idiomas y estilos de vida. En cuanto a la seguridad, es variable de acuerdo al país, desde países muy seguros como Namibia o Botswana, pasando por países con un nivel medio como Sudáfrica, Lesoto y Suazilandia, hasta países con un nivel de seguridad no tan alto como Zimbabue, que en los últimos años ha experimentado un periodo de inestabilidad. En cuanto al costo de la vida, varía considerablemente de un país a otro. Sudáfrica es el país más caro de la región, seguido por Namibia y Botswana, en contraposición a los países más económicos que son Lesoto, Zimbabue y Suazilandia. Para ejemplificar, podemos decir que la renta de un departamento de una habitación en el centro de la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica puede costar alrededor de $480 al mes, mientras que uno similar en Maseru, capital de Lesoto, puede costar alrededor de $200. El acceso a la atención médica es universal en África Austral. Sin embargo, existen desafíos que deben ser superados, como por ejemplo, la escasez de profesionales en áreas rurales en Namibia, donde la alta tasa de mortalidad materna e infantil es un desafío importante, o como en Zimbabue, donde el sistema de salud pública está en crisis debido a la falta de recursos financieros. En cuanto a la educación pública, Sudáfrica, Namibia y Botswana poseen los mejores sistemas educativos de África Austral, con niveles de alfabetización que rondan el 92% y con un sistema de educación gratuito y obligatorio hasta los 15, 16 y 10 años respectivamente. En general, la educación en África Austral está mejorando, pero todavía hay muchos desafíos que enfrentar. Número 13. Lesoto. Lesoto, originalmente conocido como Basutolandia, fue fundado por el rey Mosho Eshoe I en el siglo XIX. Tras verse envuelto en diferentes guerras con los Boers del Estado Libre de Orange para evitar su anexión, fue convertido en un protectorado británico en 1868 y finalmente obtuvo su independencia del Reino Unido hasta 1966 para convertirse en una monarquía constitucional, de donde el país está totalmente rodeado por Sudáfrica, con quien comparte 909 kilómetros de frontera, y es célebre por ser el único país en el mundo que se encuentra enteramente por encima de los 1000 metros de altitud, ubicándose totalmente sobre las montañas Maloti, que son parte de las montañas Drakensberg, la cordillera más alta de África Austral. Cordillera que posee rutas de senderismo y trekking que atraen a visitantes de todo el mundo, así como algunas de las rutas de enduro más impresionantes en la África meridional. Lesoto es conocido como el Reino en las Nubes y es famoso por poseer algunos de los puntos más altos en esta cordillera, como Sunny Top, conocido por ser el punto más alto accesible en vehículo en el sur de África, ubicado en la frontera entre Lesoto y Sudáfrica.
Sani Pass es la carretera que conduce hasta Sani Top, una de las rutas de montaña más famosas y desafiantes de Sudáfrica. Además, Lesoto es un país cuya economía gira en torno a la agricultura y ganadería. El pastoreo es una de las actividades con las que te encontrarás en las altas montañas de este hermoso país. Los pastores de Lesoto son una parte integral de la cultura y la vida de este reino montañoso. Muchos pastores en Lesoto llevan un estilo de vida nómada, son conocedores expertos del terreno y visten ropas tradicionales que incluyen mantas de lana gruesa conocidas como kobo, además de vivir en sus tradicionales rondavels de piedra que salpican este hermoso paisaje montañoso. Número 14. KwaZulu-Natal, este de Sudáfrica. KwaZulu-Natal es una provincia ubicada en la costa este de Sudáfrica. En el siglo XIII, los bantúes llegaron a la región y establecieron el reino Zulu. El reino Zulu era una poderosa civilización que se expandió por gran parte del sur de África. En el siglo XIX, los británicos colonizaron KwaZulu-Natal. La provincia se convirtió en parte de la Unión de Sudáfrica en 1910 y durante el apartheid, KwaZulu-Natal era un Bantustán, es decir, un territorio designado para negros. Actualmente KwaZulu-Natal es una provincia diversa y multicultural. Pietermaritzburg es la capital de KwaZulu-Natal, una ciudad histórica con una rica arquitectura colonial. Fue aquí donde sucedió el famoso incidente cuando Mahatma Gandhi se negó a abandonar el vagón del tren debido a su color de piel, lo que dio inicio a su lucha por la igualdad racial. A unos 80 kilómetros al este de Pietermaritzburg se encuentra la ciudad costera de Durban, la tercera ciudad más grande de Sudáfrica y una de las ciudades con mayor crecimiento en el continente africano y en el Océano Índico. Durban es conocida por sus hermosas playas y su clima cálido. La playa más popular es la playa de la Milla de Oro, que se extiende a lo largo del paseo marítimo de la ciudad. A unos 180 kilómetros al noreste de Durban se encuentra la ciudad portuaria de Richards Bay, hogar de uno de los puertos de aguas profundas más grandes y activos de África, especialmente conocido por su papel en la exportación de carbón, siendo uno de los mayores puertos de exportación del mineral en todo el mundo. Richards Bay está rodeado de hermosos paisajes naturales. La ciudad se encuentra cerca de varias reservas naturales y áreas protegidas, como el Parque Nacional Isimangaliso Wetland Park, un patrimonio mundial conocido por su diversidad biológica y belleza escénica. En la frontera entre KwaZulu-Natal y Lesoto se encuentran las célebres montañas Drakensberg, un destino popular para el senderismo, la escalada y el ciclismo de montaña. Número 15. El este de Sudáfrica. Formado por las provincias de Mpumalanga y Limpopo, que se encuentran llenas de tesoros naturales que sorprenden por su belleza escénica y su rica biodiversidad. Limpopo es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan de manera fascinante, como en el Parque Nacional Mapungubwe, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, o la Reserva de Caza de Waterberg, un refugio para la vida silvestre. La provincia de Mpumalanga, del nombre Zulu que significa el lugar donde nace el sol, alberga el majestuoso Parque Nacional Kruger, un paraíso natural de 20.000 kilómetros cuadrados, siendo uno de los parques de vida silvestre más grandes y famosos del mundo. Además, Mpumalanga es hogar de la impresionante Ruta Panorama, donde podrás contemplar paisajes espectaculares, como el cañón del río Blythe, uno de los cañones más grandes y visitados del mundo. Así también las formaciones rocosas de Burke's Lock Potholes, una maravilla natural que consiste en una serie de pozos cilíndricos profundos que fueron formados por la erosión del agua del río Blythe, y la cordillera Drakensberg,
que se extiende a lo largo de 1000 kilómetros por Sudáfrica, Lesoto y Eswatini. Sus escarpadas cumbres, que rozan el cielo a más de 3000 metros de altitud, se perfilan en el horizonte como una muralla natural, creando un paisaje de una belleza incomparable. Al sur de la región encontramos la cordillera de Lebombo, que se extiende a lo largo de 800 kilómetros por los territorios de Sudáfrica, Mozambique y Eswatini, y que es conocida por sus vistas impresionantes del Parque Nacional Kruger y las llanuras de Mozambique. Número 16. Botswana. Un país sin salida al mar, con una extensión similar a la de Francia o Texas. Botswana está prácticamente cubierta de matorrales y praderas de sabana que facilitan las grandes migraciones de animales salvajes, poco frecuentes en otros lugares del continente. El país también está salpicado de maravillas ecológicas, desde el paisaje de baobabs en una árida isla cercana al lago Makgadikgadi hasta el extenso mar de arena del Kalahari, que se extiende por Botswana, Namibia y Sudáfrica. El desierto del Kalahari alberga una sorprendente diversidad de vida en sus más de 900.000 kilómetros cuadrados. Explorar sus dunas de arena que ondulan bajo el sol, sus salinas que brillan como espejos, sus matorrales y praderas que albergan desde majestuosos elefantes y leones hasta ágiles guepardos y antílopes, realizar un viaje de safari para observar las imponentes jirafas que se alimentan de sus árboles u observar las manadas de gacelas. El Kalahari es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Pero esto no es más que un lado de la imagen del país, ya que Botswana es un ejemplo de éxito político y económico africano. A finales del siglo XIX, los reyes tribales Tswana, ante el temor de la expansión alemana por el sudoeste africano, buscaron protección de los británicos, formando el Protectorado Británico de Bechuanaland. Tras alcanzar su independencia en 1966, se descubrió que Botswana tenía dentro de sus fronteras 3 de las formaciones diamantíferas más ricas del planeta. En la actualidad, el país goza de estabilidad económica y un alto nivel de educación y salud que, con la excepción de Sudáfrica, no tiene parangón en el África subsahariana. Muestra de ello es su moderna capital Gaborone, llena de modernos edificios, calles y avenidas animadas y parques naturales cercanos. Número 17. Eswatini. Un país montañoso sin salida al mar que se encuentra ubicado entre los países de Mozambique y Sudáfrica. Con su poco más de 17.000 kilómetros cuadrados, es el país más pequeño de África y la última monarquía absoluta del continente. Conocido como el Reino de Suazilandia, Eswatini es un país lleno de paisajes impresionantes que te permiten disfrutar de una fauna salvaje y de magníficas rutas de senderismo. La creación del primer estado Swazi se produjo en el siglo XVI con la llegada de bantúes provenientes de la zona de Mozambique. En el siglo XIX, el rey Mswati I unificó las tribus de la región y estableció el reino de Suazilandia. El país se convirtió en un protectorado británico en 1902 y obtuvo su independencia en 1968. En la actualidad, su historia de resistencia de los Swazis a los Boers, a los británicos y a los zulúes ha fomentado un fuerte sentimiento de orgullo nacional y la cultura local está floreciendo. Como resultado, en el 2018, el rey Mswati III cambió el nombre del país a Eswatini, que significa Tierra de los Swazis. Entre las atracciones del país encontramos la Villa Mantenga, ubicada en el corazón del país. Es una experiencia única. Esta villa tradicional, construida con materiales locales y siguiendo las técnicas ancestrales, ofrece la oportunidad de experimentar la cultura y las tradiciones del pueblo Swazi. Sin embargo,
El país está lleno de reservas y parques naturales, como el Parque Nacional Lane, que es hogar de la mayor población de rinocerontes negros de Eswatini, así también la Reserva Natural de Mlagula y Mkaya, que albergan una gran variedad de animales salvajes, incluidos elefantes, leones, leopardos y rinocerontes. Número 18. El centro y norte de Namibia. La región central de Namibia es una meseta alta y árida que se encuentra entre el desierto de Namib al oeste y el Kalahari al este. La región es hogar de una variedad de paisajes, incluyendo sabanas, praderas y montañas. Allí encontramos Windhoek, su pintoresca ciudad capital que fusiona la historia colonial con la vibrante cultura africana. Al recorrer sus calles, salpicadas de edificios de estilo alemán, podemos descubrir la influencia de la colonización en edificios como la iglesia luterana de Christuskirche. La historia de la ciudad estuvo estrechamente relacionada con la minería en el siglo XIX. Durante este período se descubrieron depósitos minerales en la región que rodea a Windhoek, lo que llevó al establecimiento de la ciudad como un centro de comercio y administración colonial. Durante este período de auge de la minería, surgieron ciudades como Kolmanskop como resultado del descubrimiento de diamantes en el desierto de Namib. La ciudad creció rápidamente, sin embargo, hacia la década de 1950, las minas de diamantes comenzaron a agotarse y la actividad minera disminuyó gradualmente. La ciudad fue abandonada y quedó sumida en las arenas del desierto, creando un paisaje surrealista de edificios cubiertos de arena. En cuanto al norte del país, es un tesoro nacional, una región fascinante que combina una rica historia con una belleza natural impresionante de sabanas y desiertos. Hogar del Parque Nacional Etosha, una de las reservas de caza más grandes de África, un paraíso para los amantes de la fauna, con sus vastas llanuras salpicadas de animales como elefantes, leones, rinocerontes y cebras, y un importante paraje para las aves migratorias. En la región de Kaokoveld, los áridos paisajes del desierto se encuentran con la cultura Himba, un pueblo seminómada conocido por su estilo de vida tradicional, quienes junto con los Masái son una de las tribus más conocidas y fotografiadas de África. Pero el norte de Namibia también es hogar de majestuosas cataratas que ofrecen una espectacular vista y son un oasis en medio del desierto, consideradas por el pueblo Himba como un lugar sagrado. Entre ellas podemos mencionar a las cataratas Ruacana y las cataratas Epupa, que se encuentran en el río Kunene, en la frontera entre Namibia y Angola. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.